Patricio Zurini, muchas gracias por estar con nosotros. Mateo Sepúlveda y Leo Veroiza en el programa Educanexo de FM Mural Cipolletti. Hola, ¿cómo están, chicos? Gracias por la llamada. Bueno, che, Patricio, estuviste en la Feria del Libro de Neuquén. ¿Cómo te trató la ciudad de Neuquén? Neuquén es una ciudad que a mí me gusta mucho. La feria está bien ordenada. Es la tercera vez que me invitan y siempre digo que sí, porque van invitados interesantes, son muy profesionales en sus formas. La verdad es que se trabaja bien, se lee bien. Creo que a mí me gusta mucho ir a ferias del libro del interior del país, pese a que la Feria del Libro de Buenos Aires es un lugar en donde yo trabajo muchísimo y estoy todos los días en un auditorio. Ir a ferias del interior te da esa idea que por ahí no te dan otras expresiones culturales que tienen que ver con la vitalidad de la ciudad. Y la de Neuquén en particular, siento que organiza una agenda que equilibra la literatura popular con una literatura más de vanguardia. Y eso siempre es interesante. Mira, qué interesante, sí. La verdad que acá estamos, miramos la Feria de Neuquén, nos acercamos, viste, es un movimiento de gente y ya dentro de poco nos preparamos para la Feria de Cipolletti y bueno, son dos eventos que la verdad que se enriquecen mutuamente, viste, como que estar al lado de Neuquén Capital es como que te lleva, viste, como que te arrastra la Sí, yo no quiero meterme en la pica que puede darse entre Neuquén y Cipolletti, pero son dos ciudades tan cercanas, separadas por un puente, ¿no? Y claro. Yo Cipolletti la conocí hace unos 20 años. Educanexo Podcast. Un espacio para la reflexión, la entrevista y la educación. Docentes, influencers, psicólogos, coaching en educación y una gran variedad de profesiones. Al servicio de la educación, en casa y en la escuela. Educanexo Podcast, por Mateo Sepúlveda y Leo Veroiza. Hoy, Patricio Zurini. En otra época, que fue cuando habían puesto el peaje, o sea que en ese momento la conocí y después ya pasaron muchos años hasta que volví y estoy volviendo más a Neuquén, ¿viste? Pero yo siento que aun cuando sean dos provincias separadas, hay mucho vínculo entre las dos ciudades. Sí, hay mucha cercanía y bueno, y una cosa se alimenta con la otra, es una, digamos, así que bueno, yo te queríamos contactar, Patricio, porque nosotros empezamos este año, a principio en marzo, 2 horas sobre educación y la primera cosa que hemos hecho fue buscar información de innovaciones, ¿no? Y te hemos citado en nuestro programa, te hemos leído tus entrevistas y siempre tenemos la honestidad intelectual de citar a quien estamos leyendo. Y gracias, así, porque no es poco eso. Y bueno, nos da como mucha alegría poder hablar con una persona a quien hemos citado en el programa y además te vemos como que estás muy ahí al pie del cañón, si se puede decir, sobre las innovaciones en educación. Sí, yo vengo de la cultura, mi desarrollo periodístico viene del lado de la cultura, de los libros en particular, de la literatura, pero hace algunos años, hace unos 3 o 4 años, empecé a trabajar con más fuerza en educación, además de ser docente, empecé a trabajar con más fuerza en educación, vinculado a desarrollos de tecnología. Trabajo en una compañía que se llama TIC+, que hace tecnología, y frente a eso también me interesó a mí conocer un poco cómo se vive la educación desde un lugar distinto,
donde a veces pensamos que la tiza del pizarrón son las únicas tecnologías del aula, y hoy con la inteligencia artificial y con el teléfono celular se orada un poco la mirada del docente, la mirada del estudiante, y cambia, y aparecen cosas nuevas. No quiero decir que el pizarrón no funcione. Justamente uno de los grandes temas educativos de la actualidad tiene que ver con la alfabetización, o sea, estamos hablando de algo muy, muy particular y con una urgencia que podríamos vincular con el siglo XIX, pero la tecnología siempre nos cambia un poco el rango, nos pone en otro contexto. Ahora, sin embargo, últimamente las noticias que encontramos en relación a la tecnología y a la escuela es la prohibición del teléfono celular en el aula. ¿Cómo estás evaluando estas políticas recientes? Sí, está buenísima la pregunta, y yo creo que cualquier movimiento que nos lleve a un extremo desde el vamos tiene ya como una invalidez, ¿no? Una invalidación inicial. Con respecto a la tecnología en el aula y el teléfono celular, yo tuve la oportunidad de hablar con distintos expertos del tema, y todos coinciden en que el teléfono tiene que estar en el aula. Por ahí es poner un coto, no usarlo todo el tiempo, pero el teléfono como herramienta está. Y lo puedo resumir en dos ideas. La primera es que el teléfono, cuando no está en el aula, está fuera del aula. Y los chicos tienen una vida fuera del aula. Y si no hay alguien que te ayude o que te guíe en el uso de la tecnología, la aprendes de una manera ingenua, y el aprendizaje ingenuo sabemos que es un aprendizaje peligroso. Eso por un lado. Y por otro lado, negar el uso de tecnología en el aula implica negar la potencia que tiene la tecnología como herramienta educativa, y mal prepara o mal predispone a los chicos a una vida laboral donde va a estar todo el tiempo cruzada por tecnología. Entonces, plantear que el teléfono tiene que salir del aula porque no es una herramienta positiva para los chicos, creo que justamente hace lo contrario. Y lo creo porque lo he hablado con especialistas, pero también lo creo porque yo en mi propia aula invito a los chicos a que muchas veces saquen el teléfono y exploren, ¿no? Eso no quiere decir que el teléfono tiene que estar todo el tiempo arriba del escritorio, porque sabemos que es una herramienta distractiva, sabemos que el teléfono te llama, las redes sociales te convocan, y sabemos también que hay chicos que han sufrido muchos episodios de ansiedad a partir de situaciones de violencia, de ciberbullying, por ejemplo. Pero negarlo como herramienta, negarlo como realidad es taparnos medio ojo, y es muy peligroso eso en la educación. Mira, me quedo con un aspecto de tu respuesta, porque me hizo acordar una anécdota que vivió en la escuela. Resulta que, bueno, hoy muchos aquí estudiantes se van a un lago, el lago Marimenuco, que debes conocer, y sí, se van a acampar ya a partir de hoy jueves. Ya estaba en el almanaque del aula, estaba lago, viste, 19, 20 sí, y 21, ¿viste? Bueno, y ahora sí que fue un día medio informal, digamos, la clase, ¿no? Y en el pasillo me encuentro con un estudiante y le digo, le pregunté cómo está, qué sé yo, y me dice, esperando que termine el día. Y digo, ¿qué significa para vos que termine el día? Y para mí el día termina cuando empiezo a hacer mis cosas, cuando voy al gimnasio, ¿no? Esa mirada que me hiciste acordar cuando dijiste, los chicos fuera del aula tienen una vida, ¿no? Y entonces... Pero es que además nosotros les prohibimos a nuestros... Digo, la discusión pasa también por la edad. ¿A qué edad le vas a dar un celular a un chico, no? Esa es como la gran discusión. ¿A qué edad le das el celular a tu hijo? Mis hijos habrán empezado a tener un celular alrededor de los 11, pongamos. Mi hija, que es un poco más grande, arrancó a los 13. Bueno, perfecto, podemos situar que un chico con autonomía puede tener un teléfono propio más o menos a partir de los 10, 11 años.
Pero cuando nosotros llegamos a la oficina, lo primero que hacemos, bueno, yo no porque tengo hijos grandes ahora, claro. Pero lo primero que hacemos cuando llegamos a la oficina es darle el teléfono para que el pibe juegue, y vos por ahí ves un partido, o te quedás a hablar con tu mujer, o te vas a bañar, o lo que fuera, y le das esa herramienta al pibe, que ¿qué está haciendo ahí un chico de 4 años? ¿Cuántas veces viste pibes en el colegio, en un restaurante, con la familia y el pibe ahí pegadito al YouTube, claro, en el teléfono? Claro, entonces, claro. Es como muy raro negar que en la escuela, a pedido sobre todo de los padres, por ejemplo, ¿no? Negar el uso del teléfono celular en la escuela, cuando después somos nosotros mismos los que alimentamos ese uso, muchas veces pasivo, acrítico, innecesario, y completamente antisocial del uso del celular en casa, ¿no? Es como, yo creo que ahí tenemos que hacer todos como sociedad un análisis de qué esperamos de nuestros chicos y no pedírselo solamente a la escuela. No me quiero poner así como un defensor acérrimo de la escuela, claro. Ni tampoco del celular, ¿no? Pero ¿qué pedimos nosotros como padres, como tíos, como familia a una institución que por ahí no deja de ser una institución que está en nuestro mundo, en nuestra realidad? Creo que, digamos, el punto de partida de tu respuesta acerca de todo extremo, todo abuso, todo, digamos así, todo desequilibrio de alguna manera, ahora no me veo la palabra exacta, ¿no? Pero este exceso de un lado o todo este desequilibrio del otro no es bueno, ya partiendo de ahí, ¿no? Entonces la prohibición por un lado, ¿no es cierto?, o el exceso ¿no?, de la tecnología, me parece como que la pregunta que me tengo que hacer es, ¿estoy yo, digamos, he aprendido yo críticamente a usar el teléfono celular para poder enseñar críticamente a usar el celular al adolescente? Me parece que un poco eso está ahí, y siento que se pueden abrir a partir del uso del teléfono sí o el uso del teléfono no muchas puertas, pero en todo caso hay una que es fundamental hoy en día, que los chicos tienen un teléfono, vos se lo comprás a tu hijo el teléfono, nosotros lo compramos, ¿no? Se lo damos a los chicos. La excusa para mi hija fue que ella estuviera conectada con sus amigas, la excusa para mi hijo fue que pudiera compartir la ubicación de WhatsApp, claro, cuando volvía del colegio hasta casa. Claro. O sea, nosotros lo usamos como una herramienta para que nuestros chicos vivan y que estén conectados con nosotros, con sus amigos, etcétera. Pero hoy, además, el teléfono tiene una billetera virtual que puede ser de cualquier marca, no te voy a decir ninguna porque estamos en radio, pero las conocemos todos. Y esa billetera virtual se usa para comprar el almuerzo al mediodía, para sacar fotocopias y también para hacer apuestas. Claro. Y son chicos chiquitos que tienen un teléfono ahí y que tienen una billetera virtual que además, como yo a mi hijo, o nosotros a un chico de 12, le ponemos todas las semanas tanta plata para que compre, se convierte en un agente crediticio que sabe, esa billetera virtual, claro, sabe que tiene tanta plata y le ofrece además un préstamo bancario que para nosotros sería presentándose papeles del auto y para eso lo sacan con 2 clics. Claro. Y eso, si nosotros no lo controlamos, estamos actuando mal como padres y docentes. Si nosotros no los llevamos a ellos a que miren las consecuencias que puede tener eso, estamos obrando mal, no los estamos enseñando, no los estamos ayudando a crecer. Claro, no, sí. Patricio, ¿cómo es, digamos, vos llegás al periodismo y te dedicás a abordar el tema de la educación? ¿Cómo fue ese recorrido? Bueno, yo vengo de muchos años de hacer literatura, empecé a principios de los años 2000, empecé haciendo literatura y trabajé en distintos ambientes, fui director de un festival de literatura entre el 2010 y el 2015, y ya cuando sentía como que necesitaba un cambio, surgió la oportunidad de, siempre que trabajé, igual digo, siempre que trabajaba, daba clases, y sigo dándolas, doy clases 3 veces por semana, y necesitaba un cambio y empecé a trabajar, me fui del festival que se llama Filba, empecé a trabajar en Infobae, y en Infobae tuve también mucho acceso a la parte literaria, hasta que se abrió la oportunidad de trabajar en la compañía TICMAS, que hace tecnología educativa, que desarrolla aplicaciones educativas, y
por intermedio de ese vínculo, dejé la parte literaria de Infobae y pasé a la parte de educación. Lo que tengo es que tengo detrás un respaldo muy grande, porque tener una puerta como Infobae te da acceso a ministros de educación, al secretario de Educación Nacional, que finalmente son las personas que entrevisto, y con mi trabajo habitual, con el desarrollo que hacemos en la compañía, yo finalmente hago la parte de prensa, no hago mucho más, pero digo, con el desarrollo en la compañía, con el trabajo habitual en Infobae, se me abren también la posibilidad de conocer mucha gente del exterior. Infobae es un diario que llega a toda América Latina, y he entrevistado, no sé, desde el ministro de Educación de Portugal, que redujo la tasa de abandono en un 12%, hasta, no sé, la secretaria de Educación de México. Eso te da siempre un panorama muy grande de lo que de lo que se piensa, cómo se piensa la educación hoy en día, ¿no? Y eso cambia nuestra mirada, que a veces termina siendo un poco provinciana, porque Argentina está un poco lejos, y relacionarte con la gente del exterior siempre te permite entablar una relación un poco más abierta. Claro. Y de alguna manera tu práctica, digamos, periodística, y el hecho de haber estado tanto tiempo en la cultura, ¿no? ¿Qué herramientas te ha brindado a la hora de ejercer la docencia? Qué linda pregunta. Yo creo que hay como un ambiente distinto. La docencia es un trabajo individual, donde vos trabajás con 20 o 25 chicos. La verdad que es muy linda la pregunta que me hiciste, me estás haciendo pensar. En cultura, en periodismo uno tiene que contar, opinar, entablar una relación, armar series, vincular el costado, sobre todo de la literatura argentina, vincularse con la política. En los libros que publiqué, los libros no son pedagógicos, entonces un libro no tiene que perseguir un ambiente pedagógico. Yo creo que lo que, para dar la respuesta, por ahí como primera respuesta, y por ahí otro día te la respondo más largo, pero creo que lo que aprendí fue a una economía del relato, en donde lo que pongo como primer punto es lo que quiero contar. Primero sería eso, y como segundo punto es que uno tiene que tener los oídos muy abiertos, ¿viste? Y estar muy atento a lo que dicen los demás, y en la escuela eso también pasa. Claro. Así que creo que serían esas dos ideas, que finalmente lo podemos resumir en el esquema de la comunicación, ¿no? El emisor y el receptor, una cosa así. Claro. Proponer, me pusiste el acento en esto de lo que querés contar, y yo, entre otras de las, digamos, primero me encanta charlar con vos, porque como ya te contaba al principio, te citamos acá en la radio varias veces, pero además creo que vos tenés o tuviste cercanía también con Melina Furman, a quien entrevistaste, y sé que y ella muchas veces decía esto de poder narrar la historia, que esto de la narración de la historia podía ser apasionante, podía generar que en definitiva la empatía del estudiante, ¿no? Vos digamos, ¿has experimentado generar empatía a través de la narración? Sí, bueno, el recuerdo de Melina era una mujer única. Nosotros no fuimos amigos, pero tuvimos sí una relación cercana. Viste que un periodista, a ustedes como periodistas les debe pasar, te haces una entrevista o le haces 3 o 4 entrevistas a una persona y desarrollas una relación de amistad, pero en realidad yo lo conocía al marido porque lo entrevisté, a Fabio, pero no conocía a sus hijos. Digo, la relación de amistad que un periodista genera con su entrevistado es una relación un poco lábil. Sin embargo, sí, a mí me gustaba mucho hablar con ella. Cada vez que sacaba un libro trataba de ser yo quien la entrevistara. Me parece que Melina tenía una mirada interesante, y lo que me sucedía a mí, y lo tengo como muy consciente, esto lo escribí el día que ella murió, en un artículo que publiqué, lo que me pasaba a mí era que cuando yo la veía, mis preguntas eran las preguntas que yo me hacía en el aula. O sea, en el momento en el que entrevistaba a Melina Furman, no era el periodista que entrevista a una escritora, sino era un profesor que entrevista a un par
pero que tiene una gran experiencia. Y entonces yo hablaba mucho de esa forma con ella. Le hacía las preguntas que necesitaba saber del aula. Creo que aprendí cosas con Melina, realmente creo que ella era una docente todo tiempo, y puedo decir que la primera enseñanza que aprendí con ella fue el valor del ejemplo y del ejercicio, el valor del ejemplo, de vos explicás algo y decís, bueno, por ejemplo, y uno tiene que estar preparado en que ese, por ejemplo, tenga solidez, que tenga la suficiente autonomía como para convertirse en un objeto de estudio, que sea claro. Yo creo que esa fue la primera la primera enseñanza que tuve. Y la segunda es la ejercitación. Muchas veces uno le da a los chicos un ejercicio que termina siendo descontextualizado o mecánico, claro. Y con ella aprendí a que hay que tener ese rasgo de contextualizar y darle sentido también al ejercicio de la práctica. Claro. Yo comparto acá el programa con Leo Eloísa, que le paso la palabra, que te quiere hacer una pregunta. Mateo, yo sé que me prendiste el micrófono y empecé a hablar, así que chicos, ustedes se interrumpan cuando quieran. No, es muy lindo y muy interesante escucharte. Por ahí, bueno, mientras te escuchaba con el tema del celular, de las tecnologías, por ahí me nacía preguntarte primero, ¿cuál crees que hoy en día es el desafío para los docentes o para la educación misma? Hoy en día, ¿cuál sería el desafío? Bueno, tiene que haber varios, no hay uno solo en todo caso, ¿no? Claro. Podríamos decir que hay varios desafíos y que lo bueno de la educación es que uno tiene que mirar o tiene que pensar en algo multidimensional. Para mí el primer desafío que tenemos hoy en día en la Argentina es asegurar la alfabetización de todos los estudiantes de la primaria, lo que parecería un desafío muy chico, porque si lo pensamos, de nuevo, es como un objetivo de finales del siglo XIX. Pero para mí es el primer gran desafío ese. El segundo es dar herramientas de matemática a los estudiantes. Y en cuanto a la tecnología, es no irnos detrás de los espejitos de colores que nos dan muchas veces la tecnología, que las herramientas no pedagógicas pueden funcionar como una herramienta pedagógica, pero no lo son. Me refiero a que muchas veces pensamos que por traer Twitter, Instagram o TikTok al aula, estamos modernizando el aula, cuando en realidad estamos trayendo herramientas que no son pedagógicas, que son herramientas que los chicos usan con otro sentido y que los creadores tienen otro sentido. Eso no quiere decir que no los veamos, ¿no? Pero también pensar en los límites de esa tecnología. Otro desafío, vos interrumpime de nuevo cuando quieras, otro desafío me parece que está asociado a la inteligencia artificial. Hoy la inteligencia artificial nos pone a los docentes ante una situación de indefensión casi, porque la inteligencia artificial habla o responde, ChatGPT habla y responde con cierta lógica que parecería que resuelve todas las ideas de pensamiento y desarrollo que nosotros le damos a los estudiantes. Yo siempre recomiendo, y lo recomiendo desde el noviembre del 22, así lo recomiendo, los docentes tenemos que usar ChatGPT y tenemos que enseñarle a los estudiantes a que usen ChatGPT, lo recomiendo pero fervientemente, por lo mismo que decía antes del celular. Si nosotros decimos, estoy en la calle, chicos, ustedes discúlpenme, todavía no llegué a casa y escucharán una bocina, a veces gritos, pero pero digo, si nosotros como docentes negamos el uso de la inteligencia artificial, lo que estamos haciendo es que los estudiantes se entreguen solos al uso. Y creo que nosotros tenemos que mostrarle a los estudiantes que esta herramienta, que la más poderosa que creó el hombre en la historia, porque realmente la inteligencia artificial es eso, es la inteligencia más poderosa que creó la humanidad, no tiene que ser usada para copiarte en la prueba de biología. Claro. Es como tener un Rolls Royce y salir al supermercado, ¿no? Entonces, me parece que nosotros como docentes tenemos que formarnos de nuevo, y no hay nada más lindo para un docente que estudiar. Eso es algo que te nace de las tripas, ¿no? Entonces tenemos que formarnos de nuevo, tenemos que
mirar a la herramienta de la inteligencia artificial ni como la gran salvación, ni como el último diablo del último círculo del infierno, pero sí proponer una aproximación distinta a lo que es el objeto de estudio y a lo que son los chicos trabajando, estudiando y formándose hoy en día. Claro. Patricio, vos, me vino una duda, ¿sos docente en qué curso o qué edades manejás? Yo ahora estoy solamente en el nivel secundario. Ah, estás en el nivel secundario. ¿Y qué años manejás? Sí, de primero a quinto. Yo en Capital Federal son de primero a quinto, que sería lo que Neuquén no tiene, creo que Neuquén maneja el mismo nivel, pero Río Negro creo que tiene los 6 años, sería de segundo a sexto. No, de primero a quinto, sí. Ah, bien. Y las técnicas de primero a sexto. Y las escuelas técnicas que tienen 6 años, sí. O sea que atravesás todas las edades, digamos, y recorres, digamos, a un estudiante que empieza en primer año, lo tenés hasta quinto año, ¿es así? Sí, y una de las cosas que a mí más me gusta de siempre llegar a los chicos es que yo los recibo como esas pulgas, esos piojos que vienen de séptimo y que me llegan a la cintura y que cuando se van son más altos que yo. No es difícil ser más alto que yo, pero son más altos y los veo en todo ese crecimiento. Y la relación que tienen conmigo, como yo tengo 50, la relación que tienen conmigo es muchas veces como en primer año es más paternal, porque un docente de 50 tiene una relación paternal, mis hijos son más grandes que ellos, y la relación que tienen a los 17, 18 cuando se van, aún cuando quiebra esa situación de vertical de autoridad, es una relación que uno va desarrollando a lo largo de 5 años, ¿no? Y claro, es algo que está buenísimo. Mirá vos, y esa, digamos, esa trayectoria que vos tenés con los estudiantes, de alguna manera te invita como a repasar constantemente tu práctica, ¿no? La práctica docente me refiero. Sí, y yo, por ahí es una decisión vital, pero yo nunca quise dejar clases en el secundario, ¿viste? Mirá. Nunca quise dejar de dar porque siento que con los chicos estás actualizado. Como yo vivo en dos mundos, vivo en el mundo de la empresa y en el mundo de la educación, siento que en el mundo de la educación yo puedo traer todo lo que tiene que ver con el componente empresario, con el componente de los medios de comunicación, que a veces los docentes nos quedamos un poco afuera de ese ámbito, ¿no? Claro. Pero por otro lado, los estudiantes secundarios me dan a mí una actualización muy potente de lo que es la vida hoy. ¿Viste? Un chico que te dice, que te habla en ese slang adolescente, o que te muestra por dónde va la decisión vital de una persona, parece que ahí hay algo súper potente de los pibes. Y siempre quise mantener esos dos mundos. Pero me parece, vos sabés que esto es como una... me parece que muchos docentes hemos experimentado tal vez decisiones políticas o decisiones de último momento que manda el Consejo de Educación, ¿no es cierto? Te manda una resolución, qué sé yo, y escucho, y vos seguro también habrás escuchado, es como que quien elaboró esta política o esta cosa, es como que nunca estuvo en un aula, ¿no? Sí, claro. ¿No? Sí. Y digamos que tener el pie y la cabeza dentro del aula con los docentes, con todos los estudiantes, digamos, de primero a quinto, te abre la cabeza de una manera impresionante. Mira, yo como cualquier persona de nosotros tiene una posición política, y más en la Argentina, donde muchas veces uno se presenta por el club y por el partido al que vota, ¿no? Claro. Casi que es como una situación así, extremada por las redes sociales y todo. En el aula, mis estudiantes saben que yo tengo una posición política, pero yo evito continuamente de decirla. O sea, me refiero a esto, yo no soy una persona apolítica que cayó de un plato volador, pero en el aula entiendo que mi rol como docente todavía mantiene un nivel de autoridad que evita el debate. Entonces yo trato de mantener, de no revelar mi posición, pese a que con la práctica todo el tiempo uno está haciendo política. Claro, ¿no? Claro, el docente autoritario también hace política, el docente más constructivista está haciendo política. Pero yo trato de que la política partidaria no se me filtre en el discurso,
porque siento que eso no forma parte, no permite un debate abierto con los estudiantes. Cuando me preguntan, o cuando hay una campaña política, o cuando ganó el presidente actual, me preguntaron qué opinaba, y yo, con los alumnos más grandes, me permito decir o qué opino, o cuáles son mis formas de disentir en esa política. Ahora, cuando me toca entrevistar a un ministro, yo también siento que cuando me toca entrevistar a un ministro, tengo que tener la cualidad como para poder hacer las preguntas y estar abierto a que no se me filtre en mi posición política. Claro. Porque de repente puedo entrevistar a un ministro que esté más cercano a mi forma de pensar y entonces es un dale, pase y siga. Y puedo entrevistar a un ministro que esté en contra de mi forma de pensar y entonces yo me puedo volver una persona crítica. Yo trato de allí de mostrar, en todo caso, los vínculos. También me doy cuenta de que soy más crítico con los que tengo más cerca, por ahí porque uno está más adentro, ¿no? Claro. Lo que sí puedo decir, en cuestiones que tienen que ver con lo que decías vos, es que me ha pasado en estos meses de hablar con gente y preguntar, por ejemplo, cómo están implementando el plan nacional, el plan provincial de alfabetización, o qué datos tienen, o qué métricas toman. Y la respuesta que escuché muchas veces fue: estamos empezando a planificar, evaluar, analizar, etcétera. Entonces estamos empezando en septiembre. A mí me da mucha tirria. Yo pienso muchas veces, si viniese mi jefa hoy y me da un trabajo el 10 de diciembre del año pasado, y viene hoy a preguntarme, ¿cómo viene tu trabajo? Yo le digo, estoy empezando Lo que hace ella es, me dice, agarra tus cosas y andate ya. Claro. ¿No? Y a veces en la educación, los tiempos con los que nos manejamos son demasiado laxos, y estar empezando cuando el ciclo lectivo está por terminar, es un problema. Eso no quiere decir que el ministro que llegó el 10 de diciembre tiene que tener las soluciones el 11. Claro. Pero al 20 de septiembre yo esperaría que tuviesen un rumbo, ¿no? Y a veces no se da. Claro, que no digamos, que hemos hecho esto ya, por lo menos, no es que estamos empezando Entiendo que evaluar una política educativa que se implementó en marzo, en abril o en mayo, evaluar hoy una política educativa debe ser, primero, difícil, segundo, no tiene lógica. Vos necesitas un periodo para analizarlo, qué sé yo. Claro. Pero así como nosotros en el aula estamos todo el tiempo tomando la temperatura de nuestros estudiantes, y es nuestra responsabilidad, siento que a nivel político muchas veces se toman decisiones que se toman con una mirada un poco más laxa, y no lo voy a vincular a ninguna provincia, a ningún gobierno. Creo que eso es algo propio de la gestión política en general en la Argentina, ¿no? Se toma una mirada y se espera evaluar el año que viene, o en 2 años. Y en educación 2 años es mucho. Claro. Sí, tal cual. Vos sabés que mientras ibas hablando del tema de la política educativa, me hiciste acordar que recientemente vi publicada también tus entrevistas acerca de la eliminación de la repitencia, ¿no es cierto?, que también aquí en Neuquén se ha aprobado, y que me parece que toda la Argentina va rumbo a esta forma de entender el secundario. Vos como docente, viendo allí tus estudiantes, ¿qué pensás al respecto? Mira, yo no tengo una posición tomada sobre eso, pero de nuevo los que hablan son los especialistas y todos coinciden en que la repitencia no asegura mejores resultados en los estudiantes. Claro. Como yo soy un tipo de 50 y me formé en el secundario en la década del 80, yo un poco a veces me sale esa de las letras con sangre entra, pero lo que dicen ellos es eso, y tengo que creer que ellos académicos han hecho estudios, tienen datos y lo pueden confrontar. Entonces ahí siento que a mí como docente me da un poco de cuestión, pero por otro lado a ellos como académicos que lo han estudiado dicen que hay que hacerlo, dicen que hay que evitar la repitencia es algo positivo. Claro, bueno, veremos. Sí. Claro. No, y yo creo que eso también como docente creo que es un desafío también, claro, ¿no? Que requiere
un poco el trabajo que vos tenés, ¿no? Que requiere poder conocer la trayectoria de cada estudiante de una manera más personalizada. Creo que me parece que se apunta también puedo decir que nosotros tenemos la evaluación o la nota como un factor que por ahí es punitivo. Claro. No estudias, vas a repetir y el factor punitivo no está funcionando. A los estudiantes primero que no les importa hoy si aprueban o no. Exacto. Tienen otros criterios de autoridad. Y está mal, ¿no? Digo, son chicos que pobres están pasando por un montón de situaciones y que de repente vos le digas desaprobaste. Por un lado pasa eso. Por otro lado, nosotros tenemos que estar pendientes de que la lógica no es que tienen que desaprobar todos los estudiantes, la lógica es que aprueben todos, y el que desaprueba es aquel que no pudo alcanzar porque se le presentó alguna dificultad. Y esa dificultad la tiene que resolver con una clase a contraturno o con un tutor, etcétera. Claro. Si le quitamos lo punitivo de la evaluación, tendríamos que ver vamos a tener que ver cómo impacta. Recuerden, no sé la edad de ustedes, chicos, pero cuando yo terminé el secundario había una herramienta para sostener la cordialidad y la convivencia del aula, que eran las amonestaciones. En un momento se quitaron las amonestaciones y todos nos empezamos a mirar a la cara como diciendo, a partir de mañana los pibes van a volar frascos de un lado al otro del curso. Sí. Y no pasó. Claro. Y no pasó porque hubo otro tipo de cosas. Después las amonestaciones vinieron, no vinieron, se encontró un equilibrio. Bueno, acá me parece que estamos ante la misma situación. Claro. Yo soy Mateo y tengo 46 años y Leo 31. Decir que cuando yo entré al secundario no sé si eran amonestaciones, pero habían sacado la nota de concepto. Mirá, la nota de concepto. Bien. Sí. Bueno, vos empezaste el secundario en este siglo, sos un irrespetuoso. Sí, exactamente, en el 2006. Pero bueno. Claro. Acá Leo hizo el secundario con los primeros celulares. Nosotros no tuvimos esa. Y acá claro. También. Y también por ahí el tema de la nota nuevamente, y el examen, y por ahí el tema de la repitencia. También el hecho de pensar al examen y al conocimiento como una moneda de cambio, ¿no? Como por ahí, paso el examen con ciertos conocimientos que se los intercambio al docente por una nota que termina aprobándome y pasa el conocimiento a segundo plano. Sí, yo creo igual que coincido con lo que decís y estoy de acuerdo, pero también creo que nosotros como docentes tenemos la responsabilidad de educar. Claro. Y en esa responsabilidad a veces es poner un límite, claro. A veces es machacar sobre algo, a veces es reconocer que los estudiantes no tienen todas las herramientas para saber algo. O sea, a veces nos toca ser antipáticos, claro. Porque tenemos una responsabilidad. A mí como docente me pagan por enseñar una materia. Luego también tengo que saber que la primera clase que yo di en el año 93 y la clase que doy en el año 2024, el mundo es distinto, claro. No solamente la Argentina, el mundo es distinto, los estudiantes son distintos, tienen otras prioridades, tienen otra forma de acercarse a la realidad. El mundo ha cambiado tanto que no podemos pensar que la docencia tiene que ser la misma. Entonces yo tengo que tener la suficiente versatilidad como para ser otro. Si yo fuera ese mismo chico que tenía 19, 20 años y que entró a un aula con el tipo que soy ahora a los 50, no aprendí nada en estos 30 años. Claro, absolutamente. ¿No? Claro, en definitiva, sí, exacto, si la educación no te transforma, no pasaste por ese tránsito, no hiciste ese proceso. Pero ¿por qué solamente van a transformar a los chicos y no a mí? Claro. Si el momento de estudio, el proceso de enseñanza-aprendizaje es uno solo, ¿no? Claro. ¿Por qué a ellos sí y a mí no? Claro, algo te tiene que atravesar, efectivamente. Patricio, estamos, la verdad, yo por mi parte re contento de poder llevar esta charla con vos. Te agradezco tanto todo este tiempo, pasó un montón de minutos conversando, y bueno, te agradezco la buena onda, la disposición y la atención que tuviste con nosotros. Te agradezco que me hayas buscado en la feria y la invitación a hablar. Siempre estoy dispuesto,
no hay nada más lindo que hablar de lo que nos motiva y de nuestra propia vocación. Dale, gracias Patricio. Bueno, estaremos en contacto más adelante, tal vez nos crucemos en alguna feria por ahí. Ok, dale. Un abrazo muy fuerte a los dos, chicos. Gracias Patricio, gracias. Muy bien. Chao, chao. Educanexo Podcast. Un espacio para la reflexión, la entrevista y la educación. Docentes, influencers, psicólogos, coaching en educación. Y una gran variedad de profesiones. Al servicio de la educación, en casa y en la escuela. Educanexo Podcast, por Mateo Sepúlveda y Leo Veroiza. Hoy, Patricio Zunini.